Bueno, Bernardo, no sé si queréis que vayamos ya empezando, en atención también a todas las personas que ya están conectadas. Perfecto, Así que, cuando quieras. pues comenzamos este webinar que celebramos esta tarde para analizar el mercado de Guatemala. Yo voy a estar muy poco tiempo con vosotros, soy Mercedes León, directora gerente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, que es la entidad que organiza y acoge este webinar, dándoos la bienvenida, no solamente a las personas que nos acompañan en la mesa, a las que ahora presentaré y que desde ya estamos muy agradecidos, pero sobre todo a las empresas que se están conectando, que nos están escuchando esta tarde, a estas horas tan tempranas. Pero bueno, que estoy segura de que en este ratito que vamos a compartir van a conseguir conocer esas claves que nos va a dar las personas que nos acompañarán sobre cómo abordar el mercado de Guatemala. Como les digo, les hablamos desde el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Es una entidad que coordina y representa a las 13 cámaras de comercio que hay en Andalucía frente a la Administración regional y frente a diferentes interlocutores, ¿no? Una de nuestras principales actividades es la promoción de las actuaciones de fomento de la internacionalización de las empresas. Y en ese contexto estamos celebrando la jornada de hoy enmarcadas en un programa que se llama PIP, que gestionamos las cámaras de comercio desde Cámara de España y para el que tenemos una financiación que nos proporciona la Unión Europea, los fondos FEDER. En ese contexto, lo que hacemos es este tipo de actuaciones, digamos, de fomento, de dar a conocer diferentes mercados que puedan ser de interés para nuestras empresas. Es cierto que nunca habíamos focalizado nuestra actuación en un mercado como el de Guatemala, a pesar de que hemos hecho bastantes actuaciones desde el punto de vista de la internacionalización. Yo desde aquí, no sé si estarán conectados o no, pero quiero dar las gracias a la Dirección Territorial del ICEX en Andalucía, a su director territorial, que nos puso en contacto a Bernardo de Lizaur y a nosotros y nos comunicó el interés de la oficina comercial de la Embajada Española allí por dar a conocer las claves del mercado de Guatemala aquí a las empresas andaluzas. Entre otras cosas, Bernardo de Lizaur es, como él me dijo, es sevillano, es andaluz y le hacía una especial ilusión, ¿no?, el compartir esta tarde con nosotros. También nos acompaña Carlos Isidro, y al que también tengo que agradecer su generosidad porque está claro que nosotros hemos comprobado ya muchísimas veces que la mejor forma de entender cómo puede irle a una empresa en un mercado distinto del nuestro natural, ¿no?, pues es viendo cómo lo han hecho otros y cómo les ha ido, ¿no? En ese sentido, pues le damos las gracias a Carlos Isidro, que es el director de Prosegur en Guatemala, por ofrecerse a colaborar también en esta tarde y a contarnos su punto de vista, pues una posición, entiendo que muy generosa, porque no tiene nada que ganar, sino todo lo contrario, es ayudar a los demás a poder superar las dificultades que en un momento determinado pudieran haber tenido ellos. ¿Por qué Guatemala? Pues en primer lugar porque no habíamos hecho nunca nada, como digo, focalizado en este mercado. Pero porque además, porque yo creo que es el gran desconocido, quizás tenemos la imagen de que está allí en Centroamérica, muy lejos, pero puede ser un gran mercado, tiene 18 millones de consumidores, es una de las economías más fuertes, y ahora me corregirá el consejero de la zona, ¿no? Y la verdad es que tiene un potencial de crecimiento, se ha comportado muy bien económicamente, por lo cual, ¿por qué no? Encima es hispanohablante, con lo cual también se nos facilita mucho, y yo creo que hay sectores muy interesantes para nuestras empresas, sobre todo andaluzas, ¿no? No sé, a mí se me ocurre, yo no he estado nunca allí, pero sí he colaborado en algunos proyectos que se han desarrollado en Guatemala, y desde luego, desde el punto de vista turístico, para los empresarios del sector turístico es un paraíso. Y yo, otros que ahora nos comentará Bernardo, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente quería daros esta bienvenida. Yo ya me callo, le paso la palabra a los expertos. Luego, al final, si os parece, podremos tener un turno de preguntas o también podéis ir poniéndolas en el chat y nosotros las vamos gestionando, las preguntas y respuestas, y ya está. Y estamos entonces en espera de a ver lo que nos cuentan nuestros compañeros de mesa. Cuando queráis, Bernardo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Mercedes, y muchas gracias al Consejo Andaluz de Cámaras por este espacio. Como bien decías, Guatemala es, bueno, y muchísimas gracias a Carlos por esa generosidad, porque efectivamente estoy de acuerdo contigo en que lo mejor es al final que sean los propios empresarios que ya han recorrido el camino de implantarse o de empezar a trabajar en un país en el extranjero, como en este caso puede ser Guatemala, los que mejor van a poder contar cuál ha sido su experiencia y, en general, si siguen ahí, habrá sido una buena experiencia y, por tanto, creo que es la mejor forma de dar a conocer los países, ¿no? Pero, como bien decías, Guatemala es un país bastante desconocido. Yo llevo 2 años, un poco más de 2 años en Guatemala. En estos 2 años hemos trabajado con distintas cámaras de comercio en la organización de misiones empresariales, también directamente con algunas empresas de forma privada, pues les hemos ayudado a organizar agendas de negocio o visitas al país físicamente, porque es un país que a día de hoy ya se puede visitar sin ningún problema. Y yo como andaluz, aunque afincado en Madrid, pero de origen andaluz, pues me llamaba la atención que ninguna empresa andaluza realmente en estos 2 años que llevo aquí haya venido, cuando sí que han venido, por ejemplo, en lo que va de año han venido más de 40 empresas españolas a visitar Guatemala con nuestro apoyo, ¿no? A las que hemos ayudado a organizar o bien agendas de reuniones o han venido agrupadas en misiones empresariales que han organizado distintas cámaras. Entonces, ahora que acababa el año, pues se me ocurría que era una buena oportunidad para intentar tocar en la puerta de alguna empresa andaluza y ver si para el año que viene pues podríamos también contar con, al final mi trabajo es precisamente intentar ayudar a las empresas españolas a empezar a trabajar en Guatemala o en la región, porque desde la oficina comercial también atendemos otros países como son Honduras, Nicaragua y Belice, pero bueno, donde más actividad hay realmente es en Guatemala, por eso yo estoy en Guatemala. Y entonces el objetivo de esta reunión era muy rápidamente, pues al final tenemos 1 hora, yo hablaré 30-35 minutos, luego le daremos la palabra a Carlos para que también nos cuente brevemente su experiencia, pero dar una primera idea de qué es Guatemala, el país, algunos sectores de oportunidad, cómo son nuestras relaciones bilaterales. Y para ello he preparado una muy breve presentación que voy a compartir y creo que ya la deberíais estar viendo, ¿no? Bueno, pues como decía, el objetivo es contar cuáles son las perspectivas, la situación actual de Guatemala y algunos sectores de oportunidad para empresas españolas en general y andaluzas, en particular. Perdona, Bernardo, ponla en modo presentación, tal vez. Ah, pues a ver. ¿No lo estoy viendo en modo presentación? Cualquier caso se ve bien, ¿eh? Ahora mismo te lo solucionamos, un segundito. Vale. Se ve como todos los márgenes y demás y las presentaciones en el margen izquierdo. Ahora te lo vamos a intentar poner. O si tú le das ahí a la de vista presentación, ¿tú sigues viendo la pantalla o se te pone lo de la vista moderador? Yo veo mi pantalla, se me pone la presentación, a mí sí, en modo presentación. En modo presentación, vale. Lo de abajo, ¿no? Aquí. Pues, un momentito. En cualquier caso, yo creo que se ve bien, ¿eh, Bernardo? Sí. Sube un pelín el zoom y ya está. Está a un 72, lo mismo si lo pones a un 85. A ver, pues a ver. Ahí mejor. O sea, a mí es que sí se me ve en modo presentación, pero bueno, sí, es simplemente un apoyo, o sea que luego esta presentación la compartiré además, con lo cual es simplemente para seguir un guión. Pero como decía, lo primero que quería comentar es... ¿Sí? Vale. Bueno, decía que lo primero que quería comentar es por qué creo que Guatemala es un país interesante para empresas españolas interesadas, pues ya sea en invertir, ya sea en exportar al país, ¿no? Como entiendo que será la mayoría de vuestros casos. El caso de Prosegur es particular, es una empresa que ha invertido allí con vocación de permanencia, pero la mayor parte de empresas a las que atendemos desde la oficina comercial buscan únicamente abrir un nuevo mercado de exportación. Entonces, hay pues una serie de motivos que creo que convierten a Guatemala en un país interesante. En primer lugar, que es el mercado más grande de Centroamérica. Como bien decía Mercedes, tiene actualmente algo más de 18 millones de habitantes. La renta per cápita no es muy alta, pero es un país muy desigual.
Entonces, aunque la renta per cápita se sitúa en torno a algo por debajo de los $5.000, la diferencia entre la ciudad de Guatemala, que es donde se concentra la mayor parte de la actividad económica, y las zonas del interior, como se les conoce, que es el resto del país, es muy grande. Entonces, en la población que vive en la ciudad, que ronda los 3 millones de habitantes, sí que esa renta pues supera los $10.000, ¿no? Y ahí tenemos un mercado de renta media, incluso media alta, que para muchos productos de consumo, como veremos en un momento, y de otro tipo, pues es un mercado muy interesante. A nivel centroamericano representa casi el 40% del Producto Interior Bruto, es el país más grande de la región, es además el país líder en el proceso de integración económica regional. De hecho, hay ya constituida una unión aduanera con Honduras, a la que está en proceso de incorporarse El Salvador, y eso evidentemente para empresas que puedan estar pensando en exportar a Guatemala, pues es también una cosa interesante porque les permite acceder a un mercado aún más grande, ¿no? Es evidente que uno de los problemas principales de Guatemala es su tamaño, que pues muchas veces hace difícil acometerlo para determinadas empresas porque no encuentran un volumen o un pool suficiente de interés, pues a través de estas iniciativas, a las que además es previsible que se incorporen otros países, ya que hay en marcha un proceso de integración económica centroamericano, pues bien, Guatemala en ese sentido lidera ese proceso. Y es además una de las economías más abiertas de la región. Tiene acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, hay un acuerdo de asociación desde hace 10 años entre Centroamérica y la Unión Europea, por el que hay un porcentaje altísimo de productos que entran libres de aranceles. Para los que siguen teniendo algún arancel, existen en muchos casos contingentes libres de aranceles. Y además de con la Unión Europea, pues hay también acuerdos regionales con Estados Unidos, hay un acuerdo centroamericano de libre comercio, hay un acuerdo con México, con algunos países con Mercosur y otros países del sur de América. Es además un país políticamente bastante estable, al menos si lo... ¿Y en qué sentido digo estable? Pues es un país donde en los últimos... todos los gobiernos que ha habido desde que se inició la democracia en Guatemala en el año 1996, cuando terminó la guerra civil que duró prácticamente 30 años, pues desde ese momento todos los gobiernos han terminado sus mandatos y es un país democrático y por tanto donde no hay las tensiones políticas que encontramos hoy en día, lamentablemente, en muchos otros países americanos. Y además las relaciones con España son muy buenas. A nivel institucional, los viajes y visitas bilaterales son muy frecuentes. De hecho, está previsto, por ejemplo, que el presidente de Guatemala viaje a España en enero, ya que Guatemala va a ser el país socio de Fitur, el país protagonista, por decir de alguna forma, de la próxima Feria Internacional del Turismo. Y ya digo, está prevista una nueva visita del presidente Jan Matei a España. Este año desde ICEX se organizó un encuentro empresarial en Guatemala en el que participaron más de 20 empresas. Es decir, que hay muy buenas relaciones y eso lógicamente pues también es un aspecto positivo, ¿no? España sigue siendo vista con buenos ojos en Guatemala, algo que lamentablemente no siempre es así en todos los países de América, pues en el caso de Guatemala sí que ocurre. Es un país macroeconómicamente extremadamente estable. Si miramos los datos macroeconómicos son muy buenos. El nivel de deuda pública ronda el 30% del PIB. El déficit público el año pasado, y esto teniendo en cuenta que era el año siguiente a la pandemia, pues fue de apenas el 1% del PIB, que es un nivel excelente. Tienen superávit en la balanza por cuenta corriente, porque aunque es un país netamente importador, y con un déficit comercial muy grande, que eso es interesante para las empresas extranjeras que quieren exportar. Es un país en el que no se produce todo lo que se demanda, ni muchísimo menos, pero compensan esa debilidad o ese déficit comercial con una entrada de remesas muy importante, sobre todo de Estados Unidos. Se estima que más o menos 3 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos y hay mucho envío de remesas. El año pasado las remesas fueron cerca del 20% del PIB y eso genera una sociedad de consumo, al final, más que una sociedad de producción, y permite mantener ese superávit en la balanza por cuenta corriente, que también va a ser muy importante para el siguiente punto que quería destacar, que es la estabilidad cambiaria. Había un artículo hace un mes en Bloomberg que decía que el quetzal, la moneda guatemalteca, ha sido la moneda más estable de América en el siglo XXI. Desde
el 1 de enero del año 2000 hasta la fecha del informe, el quetzal se había depreciado poco más de un 1% y de hecho en muchos momentos se ha incluso apreciado con respecto al dólar. Comparaba la evolución de todas las monedas del tipo de cambio respecto al dólar. Y pues en el caso de Guatemala ese tipo de cambio es extremadamente estable. Si se miran, ya digo, los datos de los últimos 20 años, el tipo de cambio ha oscilado entre 7,2 y 8,2 quetzales por dólar. Y eso es muy interesante también para empresas tanto que invierten en el país porque les asegura que el tipo de cambio no va a ser un problema que va al final a reducir sus crecimientos reales por pérdidas de poder adquisitivo de la moneda local, pero también para las empresas que exportan porque eso les permite firmar incluso contratos en moneda local sabiendo que es equivalente a firmar un contrato en dólares. Y además es un país, desde el punto de vista del crecimiento del PIB, que ha mostrado bastante estabilidad. Desde principios de siglo hasta la pandemia, el crecimiento promedio más o menos fue del 3,5% anual. El año 2020, que fue un año en el que el PIB en los países de América Latina y el Caribe cayó en media un 8%, en Guatemala la caída del PIB fue de apenas un 1,5%, y el año pasado, en 2021, el crecimiento fue del 8%, ¿no? Muy rápidamente se recuperó lo que se había perdido e incluso se creció mucho más. Y el crecimiento esperado para este año y para el próximo es del 4,5% este año, 4% el año que viene. O sea que se está consiguiendo mantener niveles de crecimiento incluso superiores a los que había antes de la pandemia, ¿no? Con lo cual, pues queda claro que, al menos desde el punto de vista económico, la gestión que se ha hecho por parte del gobierno de la pandemia no ha sido mala. Y luego el último aspecto que creo que hace muy interesante a Guatemala, esto quizás más para empresas que quieren instalarse allí, pero también para empresas que quieran exportar y usar Guatemala como hub logístico, pues es que tiene una ubicación muy privilegiada, ¿no? Es un país en Centroamérica que tiene muy cerca Estados Unidos y México, que son dos mercados enormes, tiene también acceso a Sudamérica y además tiene costas en el Atlántico y el Pacífico, con varios puertos en cada una de las costas. Es un país con muchísimos recursos naturales, con una población muy joven. Esos 18 millones de habitantes tienen una edad promedio inferior a los 30 años, ¿no? Entonces, pues eso también garantiza que es un factor que va a contribuir a sostener esos niveles de crecimiento, porque cada año se está incorporando mucha gente al mercado laboral. Y esto ya lo mencionaba antes, con acuerdos de libre comercio con muchos países. ¿Qué podemos decir del gobierno actual, que está ahora mismo en su tercer año de legislatura? Pues que es un gobierno que desde el primer momento fijó como ejes de gobierno una serie de elementos que son clave para la actividad empresarial. El primero es el aumento de la seguridad. Guatemala ha sido siempre, y cuando uno escucha hablar de España de Guatemala desde España, pues lo asocia a un país violento, con muchos asesinatos. Pues 2020 fue el año con menor tasa de homicidios desde que existen registros. Es verdad que en 2021 repuntaron algo, 2020 se vio favorecido por, evidentemente, el confinamiento, que aunque en Guatemala no fue igual de estricto que pudo ser en España, pues también contribuyó. Pero el aumento que se produjo en 2021 todavía situaba los asesinatos muy por debajo de 2019. Entonces, está aumentando la percepción de seguridad, y eso evidentemente es un factor positivo para la actividad empresarial. El segundo objetivo que se fijó el gobierno fue la mejora del clima de negocios. Se fijó un objetivo muy concreto en el índice Doing Business del Banco Mundial para el final de la legislatura, y eso se ha traducido en una serie de iniciativas como se ha hecho una ley para la simplificación de trámites administrativos, se han trasladado a no presencial muchos de esos trámites, y se están tomando una serie de medidas que van precisamente en la línea, la simplificación de los trámites en el registro mercantil, una serie de procesos encaminados a facilitar la actividad económica. También la atracción de inversión extranjera. Si miramos los datos de inversión extranjera directa en Guatemala, observamos que desde 2013 hasta 2020 hay una caída continuada, pues desde un nivel de en torno a los 1.200 millones de dólares hasta situarse por debajo de los 800 millones de dólares de inversión extranjera directa anual recibida en el año 2020, y el gobierno
uno de los objetivos prioritarios fue cambiar esa tendencia, porque, como digo, es un país con población muy joven, que si no recibe inversión extranjera directa, pues esa población al final no encuentra oportunidades y emigra en grandes cantidades, como está ocurriendo ahora mismo, hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, cambiar esa tendencia era algo fundamental para el gobierno y es algo que se está consiguiendo. De esos menos de 800 millones de inversión extranjera directa recibida en 2020, se pasó a más de 3.000 en 2021. Es verdad que en 2021 hubo una operación puntual muy grande de telecomunicaciones que distorsiona un poco los datos, pero para este 2022 se fijó un objetivo de 1.500 millones, que es prácticamente el doble de lo que se había recibido en 2020. Y ese objetivo ya se ha cumplido. En el mes de octubre ya se anunció que se había superado esa meta y, por tanto, lo que al final te dicen estos datos de inversión extranjera directa es que esas medidas que está poniendo en marcha el gobierno están convenciendo a las empresas extranjeras que están volviendo al país como no venían haciendo en esos años que iban desde el 2013 al 2020. Y luego el cuarto punto es la corrección del déficit en infraestructura. Guatemala es un país con una intervención del sector público en la economía muy bajo. Para que os hagáis una idea, pues si el gasto público en España ronda el 40% del PIB, en Guatemala se sitúa en torno al 10%, un poco más del 10% del PIB. Es decir, hay un Estado muy pequeño y con muy poca capacidad de acción, y eso se ha traducido, y si a eso le unimos que el nivel de deuda pública es muy bajo, ni los ingresos públicos por impuestos son altos, ni tampoco se emite deuda pública para poder acometer grandes proyectos de inversión, ¿no? Y eso ha tenido un efecto negativo sobre la infraestructura que este gobierno se ha propuesto corregir. Y ya se están haciendo cosas. Por ejemplo, se está construyendo un aeropuerto de carga en Escuintla, que es una localidad que se encuentra a 1 hora de Ciudad de Guatemala y también cerca de algunos puertos para facilitar el transporte intermodal. Se están mejorando la red vial, aunque ahí es verdad que falta muchísimo, pero, por ejemplo, se le ha solicitado a España y España ha tenido a bien conceder un préstamo en condiciones concesionales para la mejora de una de las rutas principales, que es una ruta que conecta uno de los mayores puertos en el Atlántico con el principal puerto en el Pacífico. Se está mejorando la infraestructura hospitalaria y ahí está, pues, se está haciendo en muchos casos con financiación de instituciones financieras multilaterales, sobre todo el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y ahí, por ejemplo, en materia de infraestructura hospitalaria, estos proyectos que se están financiando con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, pues 2 de esos hospitales los va a construir una empresa española a la que se le acaban de adjudicar esos proyectos, ¿no? En este caso, por ejemplo, es Eductrade. También se quiere mejorar la infraestructura portuaria, aumentar el número de puertos, se quiere reactivar el ferrocarril guatemalteco, que lleva muchísimos años sin funcionar. Se están construyendo cárceles para hacer frente al hacinamiento que hay ahora mismo en las cárceles guatemaltecas, proyectos de agua y saneamiento, que es un sector, como país en desarrollo que es Guatemala, es un sector en el que todavía hay mucho por hacer. En definitiva, todos estos proyectos, muchos de ellos además con financiación multilateral, están siendo una gran oportunidad para empresas españolas de entrar en el país con proyectos que tienen la financiación garantizada no solo por fondos nacionales, que siempre en países que todavía quedan un poco lejos para las empresas españolas, pues siempre es más difícil acudir y concurrir en proyectos que cuentan únicamente con financiación nacional. Siempre que hay el apoyo de una institución multilateral, pues resulta más sencillo. Y bueno, tras un primer año y medio hasta mediados de 2021, en el que el gobierno que había tomado posesión en enero de 2020 no pudo más que hacer frente a la lucha contra la pandemia, pues desde mediados de 2021 sí que se está poniendo en marcha este programa electoral y ya se están haciendo tangibles muchos de esos proyectos que se habían anunciado, ¿no? Y ya digo, en muchos de esos casos con éxito para nuestras empresas. En esta diapositiva tengo simplemente las principales magnitudes del país, no las vamos a ver en detalle, pero las he recogido para que las tengáis. He señalado algunas porque creo que son especialmente interesantes y que merece la pena destacarlas. Por ejemplo, el coeficiente de Gini de desigualdad. El coeficiente de Gini es una medida del nivel de desigualdad que hay en la distribución de la renta de una sociedad y en Guatemala es de casi el 0,5. En los países más desarrollados como España normalmente se sitúa bastante por debajo de 0,4, ¿no? Pues el nivel guatemalteco es un nivel muy, muy alto. Marcaba ahí también la evolución del tipo de cambio, ahí únicamente aparece desde el año 2017, pero bueno,
pues entre 2017 y 2020 que aparece ahí, el tipo de cambio quetzal-dólar se ha movido entre 7,3 y 7,7 quetzales por dólar, ¿no? Un poco lo que decía antes, que es un tipo de cambio extremadamente estable. Marcaba también los tipos impositivos máximos, que rondan el 25%, aunque es verdad que para las empresas extranjeras que se instalan por primera vez en determinados sectores, pero son bastantes, hay una exención del pago de impuestos durante 10 años, con lo cual es un país que es interesante desde el punto de vista de las empresas que quieren instalarse en el mismo. Y luego marcaba también ese saldo por cuenta corriente, que como decía, superavitario, en el año 2020 fue casi el 4% del PIB, pero bueno, eso al final, ese superávit por cuenta corriente es lo que va a garantizar esa entrada recurrente de remesas, esa facilidad para mantener el tipo de cambio, en la medida en que a día de hoy el Banco Central de Guatemala tiene unas reservas monetarias de prácticamente el 20% del Producto Interior Bruto. Como decía antes, a pesar de ese superávit por cuenta corriente, es un país netamente importador. En el año 2021 las importaciones totales de Guatemala rondaron o fueron un poco superiores a los 26.000 millones de euros. Crecieron además muchísimo respecto a 2020, casi un 50%. Por país de origen, pues el país más importante es Estados Unidos, seguido de China, México, lógicamente por cercanía, los países centroamericanos. Y en el caso de la Unión Europea supone en torno al 7,5%, y España es el principal país de origen de los productos europeos que llegan a Guatemala. Nuestra cuota de mercado está en torno al 1,5%, unos años un poco más, unos años un poco menos, pero eso el año pasado supuso alrededor de 300 millones de euros de exportaciones españolas a Guatemala. ¿Y qué importa Guatemala? Esto también para que os hagáis una idea, lógicamente lo que Guatemala importa para las empresas que quieran exportar, evidentemente van a ser los sectores de mayor oportunidad, pues la principal partida son combustibles y aceites, aparatos y material eléctrico, o sea, al final Guatemala es un país en vías de desarrollo y como tal es un país en proceso de industrialización que demanda muchos bienes intermedios y bienes que se utilizan en otros procesos productivos, ¿no? Entonces, de ahí esa importancia de los aparatos y material eléctrico, maquinaria, aparatos mecánicos, automóviles también, semimanufacturas como pueden ser productos plásticos, productos farmacéuticos, que de hecho son, aunque ahí aparecen, es el quinto o sexto rubro por importancia, es el principal producto de exportación española a Guatemala, fundición, hierro, acero. En definitiva, lo que más demanda Guatemala son bienes intermedios y maquinaria para utilizar en esos procesos productivos que se van desarrollando en paralelo al desarrollo del país. En cuanto a pasando al segundo punto de la presentación, las relaciones ya bilaterales España-Guatemala. Como decía, estas relaciones son muy buenas, se han visto favorecidas en el ámbito comercial por el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, que como decía se firmó en el año 2012 y está en vigor en su parte comercial desde el año 2013, ha supuesto la práctica eliminación de aranceles para la mayor parte de productos y eso ha permitido un crecimiento muy grande tanto de las exportaciones de España a Guatemala como también de nuestras importaciones procedentes de Guatemala. En el caso de nuestras exportaciones se han duplicado más o menos en 10 años, han pasado de en torno a 150 hasta 300 millones de dólares y de euros, porque prácticamente el tipo de cambio ahora es paritario. Y en el caso de las exportaciones guatemaltecas a España han crecido mucho más. Ahí sí que prácticamente se han multiplicado por 3. Ahora mismo la balanza comercial es pareja, ligeramente superavitaria para Guatemala. Y ahí vemos cómo también en el gráfico de la derecha podemos ver cómo se han ido diversificando también los productos de exportación, ¿no? Pero lo que más exportamos son ese área azul, que son semimanufacturas, el área verde, que son bienes de equipo, y esas son las principales partidas. Y luego también alimentos y bebidas, que representan en torno al 15% de la exportación española a Guatemala. Como decía, somos el principal país de origen de las exportaciones europeas a Guatemala y nuestra cuota de mercado ronda el 1,5%. Además, hay mucha presencia empresarial española en Guatemala, Prosegur, que como decía antes tenemos aquí a su gerente para Centroamérica, es una de esas empresas, pero hay en torno a 100 empresas españolas
que están instaladas en Guatemala. La inversión acumulada se estima en algo más de 1.000 millones de dólares y eso es más o menos el 5% de toda la inversión extranjera directa que ha recibido Guatemala desde que existen datos, ¿no? Hay un acuerdo para la protección y promoción recíproca de inversiones, lo cual siempre es una garantía adicional para empresas españolas que puedan estar interesadas en invertir en Guatemala. Lo que no hay es acuerdo para evitar la doble imposición, aunque lógicamente la legislación española prevé en muchas ocasiones la posibilidad de deducir los impuestos pagados en el extranjero. Hay que atenerse a lo que hay en la ley española. No hay, como en otros muchísimos países americanos, acuerdo para evitar la doble imposición, porque Guatemala no tiene firmados acuerdos de este tipo con ningún país. Aunque nosotros hemos intentado negociarlo, por ahora no ha sido posible. Y luego, como decía, las empresas españolas tienen un reconocimiento muy bueno porque sigue habiendo en Guatemala un cierto cariño por España, ¿no? Entonces, algunas de las empresas españolas más grandes o conocidas en Guatemala son Mapfre, Prosegur, Rianxeira, Ufimet, Pescanova, Barceló. Y además ha habido muchas empresas que no están instaladas de manera permanente en Guatemala, pero que sí que han participado en algunos proyectos muy importantes, sobre todo en el ámbito de energías renovables, que es un sector de mucha oportunidad en Guatemala, pero bueno, ha habido empresas españolas haciendo parques eólicos, hidroeléctricas, parques solares. La principal terminal de contenedores que hay en Guatemala también la construyó una empresa española. Ha habido empresas que han venido a hacer algunos estudios y proyectos de ingeniería para proyectos muy importantes, como es el caso del Metro Riel. En definitiva, hay prácticamente presencia española en todos los sectores que os podáis imaginar. Y por terminar con cuáles son algunos de los sectores de interés, por hacer una recapitulación y que también vosotros podáis reflexionar, aunque como ya digo, hay oportunidad en prácticamente todos los sectores, ¿no? Pero por tratar de ser algo más concretos, pues los sectores que yo destacaría serían en primer lugar el de maquinaria y bienes de equipo. Como bien he dicho, todo lo que sea maquinaria para construcción, obras públicas, todos estos proyectos de los que he hablado de infraestructura y equipamiento hospitalario, de cárceles, de carreteras, pues al final requieren mucha maquinaria y requieren también material de construcción y equipamiento. Bienes de consumo, pues como decía, en la ciudad el nivel de renta per cápita es medio alto y por tanto pues hay demanda y ahí hay ya gran presencia de empresas españolas del sector de textil, del calzado, editorial. También hay muchas franquicias españolas en Guatemala. Es el 8º país del mundo que si uno pues mira en términos de PIB, claramente hay una sobrerepresentación, ¿no? Guatemala es el 8º país del mundo con más franquicias españolas. Productos alimenticios, el sector de la alimentación y el vino sobre todo también es un sector que ha crecido muchísimo desde que se eliminaron los aranceles en el año 2012 con la entrada en vigor del acuerdo de asociación y ahí sigue habiendo oportunidad. Equipamiento para proyectos medioambientales, como decía, más o menos el 60% de la generación eléctrica en Guatemala es a través de renovables y ahí pues todo el equipamiento se importa porque en Guatemala no se produce nada. Y en la medida en que hay muchas empresas españolas que son subcontratadas para la construcción de esos parques pues, solares, eólicos, hidroeléctricas, pues traen mucho equipamiento de España. Equipamiento hospitalario para todos esos proyectos de los que hablaba y además, como digo, ya se están resolviendo algunas de las primeras licitaciones de esos proyectos con financiación multilateral y los están ganando por lo menos los 2 primeros que se han resuelto, que ha sido muy recientemente, en el último mes los ha ganado una empresa española y por tanto estoy seguro de que buena parte del equipamiento pues, también será de origen español. Proyectos de ingeniería y consultoría, tanto de ingeniería para todos esos proyectos de infraestructura como de consultoría para otros temas pues como puede ser temas de educación, capacitación, modernización del sector justicia y hay un proyecto muy grande con financiación del Banco Centroamericano de Integración Económica que son 300 millones de dólares y que tiene componentes de consultoría en el sector salud, temas de modernización del Estado, o sea, en la medida en que es un país en proceso de desarrollo, pues ahí es habitual que haya proyectos con financiación multilateral o de agencias de cooperación extranjera para proyectos de consultoría que en muchas ocasiones
representan una oportunidad para las empresas españolas. Y luego, pues por supuesto, empresas que quieran invertir, todos aquellos sectores en Guatemala, en cualquier sector que sea intensivo en mano de obra, pues va a haber oportunidad, porque al final hay mucha población joven con un salario competitivo que habla español, entonces todos los temas de BPOs, de pues, call centers, empresas de servicios, pues hay muchísimas empresas instalándose en Guatemala, empresas del sector textil, por ejemplo, una de las últimas inversiones españolas que ha llegado a Guatemala es una empresa precisamente del sector textil que ha montado una planta de producción en el país. En general, en cualquier empresa que requiera mano de obra. Y luego también hay una oportunidad en proyectos bajo la modalidad de alianza público-privada. Esto era algo que en Guatemala no se había utilizado mucho, las alianzas público-privadas, pero bueno, este año se ha aprobado el primer proyecto bajo esta modalidad, que va a ser una carretera entre Puerto Quetzal, que es un puerto que está como a 1 hora y media de Ciudad de Guatemala, en el Pacífico, está a 1 hora y media de la ciudad. Y está en la costa pacífica y en medio, pues la autopista que va desde Escuintla, que es donde decía que se está haciendo ese aeropuerto de carga, hasta Puerto Quetzal, se ha concedido a una empresa canadiense, pues en régimen de concesión, una carretera de peaje, pues es el primer proyecto que se aprueba bajo esta modalidad y también puede ser una oportunidad para empresas extranjeras que quieran invertir en estos proyectos de infraestructura en el país. Pero como digo, estos son solo algunas ideas. En general, pues si alguno de vosotros tiene dudas, estaré encantado de resolverlas en particular, pero yo creo que prácticamente cualquier sector que se os ocurra vais a poder encontrar alguna oportunidad. Y no quiero extenderme más, con esto le doy la palabra a Carlos y por supuesto luego quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que os pueda haber surgido. Pues muchas gracias, Bernardo. Voy a poner mi presentación. ¿Me decís si podéis verla, por favor? ¿No? Carlos, no se ve, acuérdate lo que hicimos antes en la práctica, le tenías que dar share screen, ¿no era? Share screen. Sí, es que no me ha salido ni siquiera esa opción. Ahora me está saliendo. Ahora me está saliendo share. Vale. Yo creo que ahora sí la estáis viendo. Perfecto, Vale. Carlos. La voy a poner en modo presentación también. ¿Me decís si está en modo presentación? Estoy pendiente, Carlos, dale. Vale. Oye, muchísimas gracias en primer lugar a la primera persona que me hizo llegar la invitación, ¿no? que fue el consejero del ICES aquí en Guatemala, Bernardo. Agradecer también, por supuesto, pues al consejo. Carlos, perdona que te interrumpa un segundito. Mira, la presentación no la vemos a pantalla completa, ¿vale? Se ve lo que antes comentamos. Sí, pero no me da la opción. Déjame ver aquí ahora. ¿No te da la opción? ¿Ahora? Ahora tienes que ocultar modo moderador. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Sí, tiene un decalaje. Perfecto. Oye, pues lo que decía, ¿no? La primera invitación que fue de Bernardo por parte de la embajada aquí de Guatemala, ¿cómo no decirle que no? Si ha sido al contrario, que le he pedido yo 1000 veces su colaboración y siempre a disposición, ¿no? Igualmente, muchas gracias al Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, ¿no? No es ningún esfuerzo, de verdad, encantado. Bernardo dice que es sevillano, pero tiene que decirlo para que le podáis creer. Yo creo que en mi caso no es necesario que os diga que soy de Andalucía para que os lo creáis, ¿no? Soy un onubense que lleva ya por aquí aproximadamente 5 años, ¿no? O sea, que un saludo virtual para todos los que estáis detrás de la pantalla, ¿no? Como me presentaba, bueno, yo soy Carlos Isidro, soy el director de Prosegur Cash para todo Centroamérica y bueno, tenemos la sede aquí en Guatemala, ¿no? Donde se gestiona toda la región. Yo en un principio tenía preparada una presentación corporativa muy breve de qué es Prosegur y después contar un poquito cuál ha sido mi experiencia, sobre todo desde el punto de vista tal vez profesional, ¿no?
yo creo que voy a saltar la presentación corporativa. Entiendo que prácticamente todos sabéis quién es Prosegur. Pues simplemente, oye, pues sabéis que somos una empresa de seguridad española, cotizada en bolsa y que tenemos presencia en los 5 continentes, ¿no? Con aproximadamente 150.000 empleados, y terminamos el año 21 con una facturación aprox de 3.500 millones de euros, con 223 de EBITDA, ¿no? Son cifras que son públicas porque cotizamos en bolsa. Nuestra presencia geográfica, bueno, en las líneas de negocio tenemos 5 líneas de negocio muy diferenciadas. Prosegur Security, que son los vigilantes que veis, los camioncitos, que es la actividad que tenemos aquí en Centroamérica, el negocio de alarmas residenciales, algo de ciberseguridad y algo de externalización de procesos, ¿no? Y nuestra presencia en todo el mundo, pues ahí la tenéis un poquito, ¿no? Estamos presentes en 25 países de todo el mundo y como podéis ver en amarillito, pues con mucha presencia en Latinoamérica, ¿no? No solamente en Centroamérica, sino en Latinoamérica, pues quitando hoy por hoy Bolivia y Venezuela, pues tenemos presencia en el resto de los países. Una compañía sostenible también, con muchos criterios corporativos en política medioambiental, cuidado del capital humano y un comportamiento ético en todos los mercados donde estamos presentes. Y no menos importante también una fundación que siempre pues, queremos traerla, sobre todo por los países donde habéis visto que nos ubicamos, pues lamentablemente la pobreza que sigue en estos países pues, es bastante grande. Y siempre pues, apoyamos a través de la Fundación en 3 pilares. Pilares de educación, pilares de inclusión y pilares de voluntariado. Dicho esto, ¿qué os pongo aquí? ¿No? Pues un poquito contaros cómo fue mi experiencia, ¿no? Y cómo se ha llevado a cabo, ¿no? Yo de cifras e indicadores, algunas comentaré, pero creo que Bernardo pues, las ha comentado perfectamente. Y os cuento cómo fue, ¿no? Pues era el año 2018, yo en aquella época estaba viviendo en Málaga, llevando toda Andalucía, Ceuta, Melilla, Extremadura. Llevaba también Madrid, yo estaba a mitad de camino, mitad de la semana en Madrid, mitad de la semana desde Málaga gestionando todo el negocio. Y me dicen, oye Carlos, estamos pensando en hacer una inversión con el grupo en Centroamérica. Y bueno, queremos saber si están interesados pues, en que nos apoyen en desarrollar el proyecto ahí en Centroamérica, ¿no? Yo al final, como me dicen eso, está bien, un reto de una compañía, Centroamérica, llama la atención, ¿no? Costa Rica, el turismo, mucha ecología, mucha naturaleza. Cuando se oído a mi jefe me dice, sí, todo eso está muy bien, pero es que no te vas a ir a Costa Rica. Donde te vas a ir es a Guatemala. Sí, entonces yo, lo primero que se me viene a la mente, hablamos de Guatemala, pues se me viene a la mente terremotos, volcanes que estaban en erupción en aquella época, como comentaba antes Bernardo, pues una inseguridad que creo que es más manifiesta fuera del país que dentro, pero llama la atención los datos que tienen inseguridad, se te viene también a la cabeza en estos entornos la corrupción que hay en estos niveles, pero bueno, oye, al final yo lo que dije es pues aplicar un dicho de un filósofo chino que dice un viaje de 1000 millas, en este caso son aproximadamente 6000 millas o cosas así, son casi 9000 kilómetros, pero comienza por un primer paso, ¿no? Y el primer paso, pues voy a ver qué hay ahí, ¿no? Qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si me adapto, si no me adapto. Al final piensas, oye, el idioma, pues bueno, ya el idioma es el mismo, yo creo que eso siempre ayuda un poquito. Pues di ese primer paso que fue venirme a Guatemala ya por el mes de mayo del 18, a ver si cerrábamos primero la operación, porque estábamos en pleno cierre de la operación, y ver qué había por aquí, ¿no? Entonces, una vez superado pues el primer paso, llego aquí y digo, bueno, vamos a ver qué hay en Guatemala. Y aterrizo y veo, pues lo primero que veo es un centro financiero, pues bastante moderno, ¿no? Como podéis ver, esos son pues 2 entidades, una es Banco Industrial, que es uno de los principales bancos de aquí, y está muy cerquita donde está el Banco Central de aquí de Guatemala, que es Vanguard, etc. Bueno, se veía modernillo, como podéis ver. Hoteles internacionales, en este caso os traigo una foto de Barcelona, pero está Barcelona, está el grupo de cadena Interhoteles con el Interamericano, está Clarion, está AC Marriott, bueno, si hay cadenas multinacionales, pues no pinta tan mal, ¿no? Y después también, pues, algún mall que vi, ¿no? Traigo una imagen de un mall o centro comercial, pues como veis, bastante al estilo europeo o americano, ¿no?
cambia un poquito tu visión, ¿no? Y encima, pues, oye, vengo en un avión que es de Iberia, pues entiendo que Iberia entonces aquí tiene presencia, como así es. Lo primero que ocurre cuando mi teléfono lo vuelvo a activar es que me da cobertura de Telefónica y pongo Ufinet, porque Ufinet es quien le aporta todo el tema de fibra óptica y demás a Telefónica, empresa también española. Empiezo a ir hacia el hotel y veo que también está Mapfre, en un edificio que pone Mapfre. También está por aquí Mapfre. Pero ¿cuál es mi sorpresa cuando veo que encima hay un banco español que yo desconocía, que es Interbanco? Interbanco pertenece al Grupo Fierro, un grupo empresarial español que no tiene actividad financiera, banca cliente en España, pero sin embargo aquí sí la tiene, ¿no? Tanto aquí en Guatemala como en Ecuador, en Perú y en Chile también tenían algo de inversión. Oye, pues te cambia un poquito la visión, ¿no? Dice, oye, no esto es lo que pensaba, no voy a decir de carreteras de tierra ni nada de eso, pero veía bastante actividad comercial, ¿no? Y digo, oye, la primera impresión, pues bastante buena, ¿no? Como os comento, uno siempre viene con esa inquietud de que te vas a encontrar en un país que lo máximo que había escuchado pues era eso, ¿no? Tierra de mayas, de una parte todavía por explotar, pero todo lo demás prácticamente negativo. Pues esa fue la primera visión que, como os digo, ya fue pues, bastante más positiva de lo que uno podía esperar, ¿no? Y una vez llegamos aquí, pues empiezo a tener las primeras reuniones pues, con profesionales. Por un lado, los primeros profesionales es el grupo empresarial al cual le compramos la actividad de transporte de fondos, que como decía es la que desarrollamos. Pues conocer que, por ejemplo, tienen aproximadamente o tenían 10 o 11 sedes por todo el país, alrededor de 900 trabajadores aquí en Guatemala. Oye, parecía una empresa que ya te da una idea, oye, tiene 11 sedes, pues entiendo que hay una actividad económica más allá de Guatemala. Ahora sí os daré alguna cifra, ¿no? Pero me sorprendió también cuando empiezo a hablar pues, con los clientes que tenía esta compañía que compramos, clientes del ámbito de entidades financieras, como he comentado, del sector de la restauración, del sector de la distribución, del sector de la energía. Y a mí lo que me sorprendió fue el grado de profesionalidad que tenían, ¿no? O sea, no te esperabas que tuvieran ese perfil. Es verdad que están muy influenciados por Estados Unidos, pero me sorprendió, ¿no? ¿Qué me sorprendió también? Como os decía, el grupo tiene presencia en 5 países aquí en Centroamérica, no solamente en Guatemala, sino está también presente en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Pues la primera semana me dedico a viajar también por el resto de los países pues para ver lo que teníamos en los otros, ¿no? Y efectivamente me doy cuenta que es la economía más grande de la región, ¿no? Que a priori pues, podría llamar la atención, pero con diferencia yo creo que no solamente la más grande, sino la que más perspectivas de crecimiento puede tener, como después tal vez veremos un poquito, ¿no? Como os comentaba también, otro de las reticencias que podía tener, oye, hablábamos de corrupción, cómo se maneja este tema aquí. Yo os puedo decir que en mi experiencia, me dedico al sector de la seguridad, con lo cual pues más mirado cuando una empresa extranjera en el ámbito de la seguridad pues entra en un país. Como decía, teníamos aproximadamente 900 personas en aquella época, de los cuales 600 armados. O sea, que al final no deja de ser un mini ejército, ¿no? A ver qué me voy a encontrar. Tengo que pedir licencias, tengo que hacer subrogaciones patronales. Yo, la experiencia que yo os puedo decir, no he tenido ni una sola insinuación de decir, como decían, no, te van a decir que tienes que echar aceite para agilizar la maquinaria. No me pidieron absolutamente nada. O sea, que en ese sentido mi experiencia la verdad es que fue bastante positiva, ¿no? Y después de cómo lo hemos desarrollado, oye, pues los clientes la verdad que tienen bastante buena acogida para aquellas nuevas inversiones que llegan al país, que piensan que van a aportar valor, que van a mejorar sus procesos, que van a traer las mejores prácticas hacia otros países. O sea, en ese sentido, la verdad es que nos sentimos también bastante bien acogidos. Tened en cuenta que comprábamos en un grupo local de aquí de Guatemala. El sector del transporte de fondos, pues la verdad es que siempre suelen haber 2 o 3 compañías en todos los países, no hay muchas más. La otra compañía más fuerte de aquí, las otras 2 eran 2 compañías locales. O sea, que había cierto temor a decir, oye, ¿cómo van a coger una inversión extranjera en el país? La verdad que yo os puedo decir que nuestro desarrollo, si vio algo cortado, evidentemente, como decía, entramos en el 18,
bueno, al añito y poquito de llevar aquí, pues se nos vino encima una pandemia como todo el mundo, ¿no? No nos ha afectado tanto ni a nosotros ni al resto de la economía como podíamos pensar, y ya el año anterior alcanzamos prácticamente niveles prepandemia. En este año 22 estamos superando los niveles prepandemia, ¿no? En ese sentido, como decía, creo que es una economía bastante dinámica y con buenas perspectivas de crecimiento. ¿Qué si os digo, si estáis pensando, tenéis en vuestros planes, pues, cómo llegar a Guatemala? ¿Habrá oportunidad? ¿No habrá oportunidad? Yo lo que os puedo decir es, aparte de mi persona, por supuesto, que a vuestra disposición para lo que necesitéis, pero yo creo que hay dos entidades en las que claramente cualquier empresa española que esté pensando en ir a Guatemala debería hacer un contacto. Uno de ellos es la Cámara Oficial de Comercio. Es una cámara que tiene ya 94 años de vida. Es la cámara binacional más antigua de toda Latinoamérica y bajo mi opinión, conozco varias cámaras, la que más actividad y más movimiento tiene, ¿no? Continuamente promoviendo la actividad comercial entre España y Guatemala, organizando eventos de todo tipo para atraer inversión, colaborando desinteresadamente para cualquier acción. Y cómo no, el ICES, ¿no? El ICES aquí representado por el consejero, por Bernardo, que igual, ¿no? Permanentemente ávido y deseoso de cómo te ayudo, qué necesitas, cómo puedes crecer, facilita contactos, facilita relaciones. Hablamos también con el consulado para facilitar pues, esos trámites, muchas veces algo tediosos de trabajo, para agilizarlos. Yo os diría que si estáis pensando en venir, estos dos actores claramente marcan la diferencia para hacer un buen aterrizaje y no venir a la aventura, ¿no? Que creo que es muy importante pues conocer algo. Es verdad que nosotros como Prosegur pues contamos un poquito con la ventaja, como os comentaba, de que no venimos aquí a empezar de cero, ¿no? Pues venimos a comprar una empresa que ya estaba situada. Es verdad que siempre hay problemas de integración y problemas culturales, pero problemas distintos a venir a empezar de cero y una inversión de cero, ¿no? En ese sentido, como os comentaba, por daros alguna cifra, nosotros estamos invirtiendo en la región, pues miramos toda la región, alrededor de 5 millones de euros anualmente. Poner más o menos el 50% aquí en Guatemala, porque tenemos los servicios centrales. Yo os quiero decir que lo miramos con una perspectiva a largo plazo, ¿no? No miramos como una inversión a corto plazo, de estar aquí, ver si sale y no sale, irnos, no. Nos está yendo relativamente bien, estamos creciendo año tras año a pesar de la pandemia y eso se refleja pues también en la inversión anual que hacemos, ¿no? Pues ahora mismo estamos con un par de proyectos que podrían duplicar nuestra inversión aquí en Guatemala en concreto. Y por ir terminando, ¿qué diría yo? O sea, ¿qué consejos podría dar o qué ventajas podemos tener de la inversión en Guatemala, ¿no? Como decía, una facilidad gubernamental en varios ámbitos para atraer la inversión. Hay una seguridad jurídica, como he dicho, aparte de los convenios que pueda haber, de por sí en el país existe una seguridad jurídica bastante sólida y que da tranquilidad a los inversores. Como os comentaba, también hay un ambiente empresarial muy activo y muy dinámico. Y no menos importante la posición geográfica que tiene la región, ¿no? Estamos muy cerca de México, estamos a 1 hora y media de Estados Unidos. Muchas empresas se sitúan en Guatemala como puente para ir hacia otros países, bien hacia el sur, hacia Latinoamérica, bien hacia el norte, hacia México, con quien hace frontera, o con Estados Unidos, ¿no? Como os comentaba aquí, podéis ver una foto de cómo ha sido el crecimiento económico de América Central desde pandemia. Estábamos creciendo alrededor, antes de pandemia, en torno a los 4 o 5% más o menos. Vemos cómo cayó cada uno de los países. La región cayó un 5%. Sin embargo, Guatemala, que es el gráfico que veis justo en el medio de cada uno de los años, pues no llegó a caer un 2,5%. Sin embargo, en el año 21, pues recuperó aproximadamente un 4%. Veis que sube más, un 9% toda la economía en Centroamérica, porque hay países que cayeron mucho más y evidentemente también crecieron mucho al año siguiente, pero ya estabilizados en los mismos niveles de crecimiento. Lamentablemente, pues como todos los países, pues el tema de la guerra de Ucrania, aunque no tanto como en otros sitios, pero ha impactado, y nuestras estimaciones están alrededor de 3,5-3% de crecimiento también para el año que viene. La inflación, ¿no? Un indicador también que habla pues, de la estabilidad que comentaba Bernardo de las variables macroeconómicas,
Claro que tenemos inflación, como todos los países. Es verdad que ese 7% pues ya está en Guatemala en torno a 8%, pero no deja de ser cierto que la inflación sí vuelve a periodos anteriores. O sea, ese 2% que vemos en el 20 o ese 4% del 21 era una inflación relativamente baja para lo que se estilaba en estos países. Y estimamos pues, alrededor de un 4,5%, probablemente sea algo más para el año que viene. Y algunos indicadores que coinciden con los que ha comentado Bernardo y que os ayude un poquito a entender la economía, pues lo que decíamos, las remesas en moneda extranjera suponen aproximadamente un 20% del valor del PIB en Guatemala. En toda la región se prevé que sea 40.000 billones de dólares en este año 22, de los cuales aproximadamente 20.000 billones, un poquito menos, 18, pues serán de aquí de Guatemala, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Pues que evidentemente esas remesas se generan pues porque la gente sale a buscar oportunidades fuera de Guatemala. Es un ambiente, como decía, bastante dinámico, bastante inquieto. La gente, si no tiene para seguir avanzando, prefiere irse sobre todo a Estados Unidos. Eso genera que entren muchas remesas y vuelve a revitalizar la economía a nivel interno. Un dato, pues para nosotros es una buena oportunidad de mercado, pues que el nivel de bancarización en la región no supera el 60%, en Guatemala está aproximadamente al 45%, pero hace 5 años no estaba al 20%. Es verdad que la pandemia ha acelerado mucho proceso de bancarización en el sector del efectivo, ¿no? Que es lo que trasladamos. Y con unas tasas de desempleo pues bastante lógicas, 5%, también es verdad que no todo el mundo está empadronado, ¿no? Entonces probablemente ese 5% que reflejan las cifras sea algo más a nivel real, ¿no? Yo por mi parte invitaros a que vengáis. Como decía, sector turismo es un sector también por explotar. Lo que veis en el centro de Guatemala es el lago Atitlán. Dicen que es uno de los lagos más bonitos del mundo. Yo os animo a que simplemente vengáis y lo comprobéis, ¿no? No solamente el lago, sino Antigua, una ciudad también de referencia, una parte de Tikal con unas ruinas mayas también espectaculares de ver, con acceso a los océanos, tanto al Atlántico como al Pacífico, y con una posición geográfica envidiable, ¿no? Yo al principio también pensaba, este clima, mucho calor, es verdad que también hace calor en Córdoba, también hace calor en Sevilla, ¿no? Pero me imaginaba otra visión de calor. Para nada. A Guatemala se la conoce como la ciudad de la eterna primavera, porque la temperatura siempre oscila en todo el año, con unas mínimas de 15, 17 grados y unas máximas de 29, 30 grados 2 semanas. O sea, por eso os digo que el clima en ese sentido es espectacular, con una altura de 1.500 metros, lo cual no genera humedad. Y yo, por mi parte, volver a agradecer, invitaros a que vengáis. Como os decía, pues no somos tantos andaluces los que estamos por aquí, ¿no? Entonces si queremos hacer un programa de andaluces por el mundo, pues yo creo que deberíais intentar al menos plantear un escenario de implementar inversiones aquí en Guatemala, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Carlos, porque la verdad que ha sido muy ilustrativo. Bueno, vamos, desde luego lo tenéis clavado, vamos justo en tiempo, hemos empezado hace exactamente 1 hora, estamos terminando, ha pasado ya tan rápido esta hora. No veo ahora mismo en el chat ni ninguna mano levantada, no sé si es que de momento, pues la verdad es que lo habéis explicado muy bien, o que todavía no hay que digerir un poco la información. Lo único que yo quería comentarte, Bernardo, que en algún momento no hemos visto las transparencias porque no circulaba, tú las explicabas y las entendíamos perfectamente, pero no las veíamos. Entonces, sé que vas a poner a nuestra disposición la presentación, si nos autorizas a mandársela a todos los inscritos para que puedan hacer esa, digamos, esa digestión de la información, ¿no? Por supuesto, te la mando ahora mismo. Vale, y yo sí quería remarcar algunas cosas que me han sorprendido porque, bueno, a modo de conclusión, en un momento determinado, a mí me ha encantado oír varias veces en vosotros dos las palabras estabilidad, seguridad, facilidades. Eso a las empresas las anima sin duda y las ayuda, ¿no?, a plantearse el destino. Y otra cosa que también creo que es muy interesante es el tema del puente, ¿no?, de un planteamiento de otro tipo de empresa, a lo mejor, para
quizá una empresa a lo mejor de mayor tamaño, para poderse establecer como centro logístico para abordar determinadas áreas precisamente por todos los acuerdos que hay. Y también quería resaltar, porque es un sector bueno, que en Andalucía es importante, lo que habéis comentado de las oportunidades para el sector de la consultoría, ingeniería, en temas de medioambientales, en temas de gestión, pues eso, de proyectos relacionados con equipamientos y demás, ¿no? Yo creo que ahí es un tema que merece la pena plantearse y sobre todo relacionado, y he visto también me ha ilustrado mucho una de las... o sea, lo que ha dicho Bernardo, unido con algunas diapositivas de las que ha puesto Carlos, es el tema de las multilaterales, ¿no? Que es una opción que he visto que también desde vuestra oficina, Bernardo, podéis apoyar. No, a mí me entraba la duda, no sabía si ese tipo de ayuda se puede encontrar también en vuestra oficina y realmente es un tema muy interesante porque ahí sí hay bastantes fondos y me temo que muchas veces, desde luego a nivel nacional, no tengo el dato, pero las empresas andaluzas son, y que me perdonen las que sí lo son, pero en general son poco participativas en estas opciones de fondos multilaterales, ¿no? de entidades multilaterales, porque es verdad que Guatemala está siendo, por lo poco que yo pueda saber, receptor, ¿no? de estos fondos y de esta medida, y que se está modernizando y que necesita nuestra asistencia técnica para ello. Perdona, porque hay una pregunta de una persona que no sé si la veis, yo la leo. ¿Cuál es la situación actual para invertir en el sector de las energías renovables en Guatemala? Fotovoltaica, eólica, hidrógeno, etcétera. Sí, pues sobre el tema de multilaterales totalmente. El encuentro empresarial que hicimos este año en marzo fue precisamente para dar a conocer proyectos en el sector de las multilaterales y ahí tenemos muy buena relación. La multilateral más importante aquí es el BCIE, más o menos el 50% de los fondos multilaterales que hay en Guatemala son del Banco Centroamericano de Integración Económica, pero también hay préstamos del BID y del Banco Mundial. Y ahí tenemos muy buena relación y hay empresas españolas que hacen ya proyectos de consultoría para ellos o que participan en las licitaciones, porque lo bueno de las licitaciones con fondos multilaterales es que son licitación internacional, pueden concurrir empresas extranjeras, que cuando son licitaciones con fondos nacionales en muchas ocasiones las restringen a empresas ya registradas. Y respecto al tema de renovables, es uno de los sectores de mayor oportunidad. El sector eléctrico de Guatemala es un modelo para muchos países, no solo en Centroamérica, en toda América. Hay una entidad que es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que es el ente regulador del mercado. Y básicamente hay dos grandes distribuidoras, que son EEGSA y Energuate. Entonces, cómo funciona el sistema es que se hacen unas licitaciones a largo plazo, PPAs, para los que conocen cómo funciona el sector, pues se firman PPAs. En estas licitaciones las empresas ofrecen a qué precio estarían dispuestas a ofrecer la electricidad durante un periodo de 15 años y se les da un periodo de 5 años para construir la infraestructura. Entonces, en la medida en que son contratos con un plazo tasado, pues es muy fácil hacer el seguimiento de a qué ritmo van a ir saliendo esas licitaciones de generación. Entonces, este año se han licitado en torno a 200 megas, un poco más. La capacidad instalada total en Guatemala ronda los 4.000 megavatios. Pues este año se han licitado unos 200 megas y el año que viene, si se ve un poco cuál es el pipeline de PPAs que van venciendo, el año que viene va a ser un año muy bueno porque va a haber que licitar en torno a 700 megas, que estamos hablando del 20% de la capacidad instalada, ¿no? Y ahí, claro, eso es para generación con cualquier tipo de fuente. Pero Guatemala, todos los compromisos que ha adquirido en materia de reducción de emisiones han sido a través de la mejora de su matriz de generación hacia renovables. O sea, no hay compromisos de reducción o de mejora de la eficiencia energética, como puede haber en países europeos con temas de mejora de los edificios y demás, no. Temas de usar vehículos que contaminen menos. Eso Guatemala no ha hecho ningún compromiso. Todos sus compromisos de reducción de emisiones son a base de sustituir fuentes no renovables por fuentes renovables. Entonces, en estas licitaciones se exige que por lo menos el 60% de las fuentes que se contraten sean renovables. Normalmente el porcentaje es incluso superior, pero
bueno, pues es un sector de muchísima oportunidad, ¿no? Y es de los sectores en donde más empresas españolas ha habido. En algunos casos, que son los menos, las empresas han construido las plantas y las operan. En la mayoría de casos son empresas locales o extranjeras, pero no españolas, que se presentan a la licitación y la ganan y luego han subcontratado a empresas españolas para la construcción de la infraestructura. Algunas se han quedado operándolas para el propietario de la infraestructura, otras simplemente han construido la infraestructura y se han ido. Pero sí que es uno de los sectores con más oportunidad, claramente. Muy bien, muchísimas gracias. Hay otra pregunta también. En esta ocasión sí se nos ha identificado la persona que la hace, que es Antonio Jesús González. Os la leo. Buenas tardes, enhorabuena por la presentación en primer lugar. ¿Qué potencial encontramos en Guatemala para introducir invernaderos y estructuras agrícolas? Nos encontramos en plena expansión por Latinoamérica y sigo teniendo dudas de si es mejor entrar a través de distribuidoras que compren y vendan nuestros productos en su mercado o implantarnos nosotros directamente allí. Un abrazo y gracias. Pues el sector agrícola es muy importante en Guatemala. Ronda el 12% del Producto Interior Bruto y es un sector claramente de interés. Entonces, por ese lado es un país interesante. Respecto a qué es mejor, si entrar ellos mismos, entrar a través de distribuidor, la mayor parte de empresas a las que asistimos, eso es la mayoría, vienen a que nosotros les ayudemos a encontrar un distribuidor. Eso es lo más habitual. Pero pues eso ya también es un poco cuestión de estrategia. No sabría decir, podríamos hablarlo más en detalle, ¿no? Ver qué hacen un poco en otros países, pero que desde luego es un sector interesante, eso sin duda. Y luego, pues en cualquiera de los casos, si les interesa el país, que se pongan en contacto conmigo o con la oficina directamente, vamos, porque ahí sí les podemos ayudar. Yo creo que lo ideal en cualquier caso, sea, como se instalen finalmente, lo ideal es tener una primera toma de contacto que yo creo que a través de nosotros es una buena manera, porque al final, pues, organizarles una agenda de reuniones con 10, 12 empresas, conocer un poco el país, tener una primera toma de contacto y a partir de ahí ya valorar. Pero en general, lo que sí que diría es que el distribuidor guatemalteco, las empresas son serias, o sea, no es tan habitual estafas o que las empresas acaben mal. O sea, en general, cuando las empresas españolas trabajan con distribuidor en Guatemala, pues como bien decía Carlos, son empresas muy profesionalizadas y que en general funcionan bien. Entonces, creo que las dos son buenas opciones. Al final es un poco cuestión de preferencia de la empresa española, ¿no? Cuál sea su estrategia a nivel general, si quieren tener una persona aquí, si prefieren simplemente viajar puntualmente. Evidentemente, si eres tú, pues vas a moverte más, ¿no? Un distribuidor pues siempre va a tener un poco menos de incentivo que uno mismo a promover el producto, pero se pueden encontrar muy buenos distribuidores y hay muchas empresas españolas, además en el sector agrícola, también temas fertilizantes, hay muchísima empresa española que exporta a Guatemala. Muy bien. Esta misma persona, Antonio Jesús González, estaba también pidiendo que en un momento posterior hacéis una videollamada, nos intercambiamos datos de contacto y a Carlos ya le ha mandado también sus datos. Muchísimas gracias. Bueno, pues... mi correo está en la presentación que enviarás, en la última página, ahí está mi correo. Sí, ya la hemos recibido, Carlos. Oye, perdona, Bernardo, ya la hemos recibido. Así que, desde luego, todo muy rápido. Nada, entiendo también, Bernardo, que eso que estabas comentando, lo digo porque precisamente nosotros tenemos un proyecto basado ya como consejo en la agroindustria y también entiendo que aparte de la agricultura, también lo que es la alimentación y demás, ¿no? Las empresas que producen alimentos que también tienen el mismo potencial, ¿no? Sí, ahí lo único, si son empresas de productos de origen animal, hay un tema que es que tienen que estar inscritas en un listado que elabora el Ministerio de Agricultura español. Ese proceso puede tardar 4 o 5 meses, entonces si hay alguna empresa interesada en exportar, pues lo mejor es que lo mire cuanto antes, porque el proceso se demora un poco, pero ese es el único requisito. Básicamente Guatemala envía unos requisitos al Ministerio de Agricultura español y se verifica que la empresa los cumple, que siempre los cumple porque son requisitos menos exigentes que los que hay a nivel Unión Europea, pero se publican en una web de CEXGAN
Y una vez estás en esa web ya puedes exportar a Guatemala. Y la mayor parte de productos van libre de arancel desde que entró en vigor el acuerdo de asociación. Y sí que es uno de los sectores donde, pues ya digo, en torno al 15% de la exportación española son alimentos y bebidas. Es, detrás de los medicamentos, la segunda partida más grande de exportación española a Guatemala. Sí, tienen bastante consumo y además la mayoría de las misiones, lo que dice Bernardo, ¿no? Todas las misiones van enfocadas a buscar exportar productos de consumo. Sí, nosotros también financiamos a importadores guatemaltecos puntualmente viajes a ferias de alimentación en España. Y, por ejemplo, para Alimentaria, que será en abril en Barcelona, pues ahí vamos a mandar a 2 personas de La Torre, que es una de las 2 grandes cadenas de supermercados de Guatemala, están Walmart y La Torre, son las 2 más grandes. Pues vamos a mandar a 2 responsables de productos importados de La Torre para que vayan a Alimentaria a entrar en contacto con empresas españolas. Entonces ahí, pues también, si conocemos las empresas que van a estar allí, pues podemos tratar de organizar reuniones, ¿no? O sea, van allí precisamente con el objetivo de que conozcan mejor productos que se ofrecen en España, ¿no? O sea, que también es un sector interesante. Y el vino español, que prácticamente no había en Guatemala hasta 2012 porque el arancel era muy alto, pues ahora mismo somos el segundo país de origen, por detrás de los vinos chilenos, que siguen siendo los primeros, son más baratos también, pero el segundo vino es español, más o menos 4 millones de euros de exportación de vino español el año pasado. Y una cuota de mercado entre vino importado de más del 20% ahora mismo. O sea, muy bien. Lo que está claro es que tenemos una excelente vía de llegada al mercado, que es a través de vosotros, de la oficina comercial de la Embajada Española allí, de LICEX, y bueno, y por supuesto lo que nosotros desde aquí podamos intermediar, pues también estamos a disposición de todos vosotros. Yo sin más, si no queréis ya preguntar nada más y vosotros entiendo que también ya habéis dicho un poco todo lo que queréis decir, Bernardo y Carlos. Sin más, pues no queremos quitaros más tiempo. Hemos sido muy estrictos en el cumplimiento. Yo os lo agradezco también. Tenéis todos una agenda complicada y os damos las gracias de nuevo porque sin la colaboración vuestra, pues estas cosas no las podríamos organizar y por la facilidad y por la rapidez en la respuesta, la verdad es que hemos trabajado de una manera muy eficiente con vosotros. Así que espero que podamos seguir haciéndolo en el futuro. Y a los que nos están viendo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y esperamos seguir siendo de utilidad para todos vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues muchas gracias, Mercedes. Saludos a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego.